Hola amigos, muy buenas noches. El día de hoy les traigo una recopilación de historias sobre seres a los que llaman elementales, duendes o en algunos lugares aluches, entre otros. Esta creencia popular se extiende por bastante tiempo atrás, tanto que se cree que son seres mitológicos, pero ahora lo dejo a tu consideración. Si te gustan los relatos, no olvides suscribirte, dejar tu pulgar arriba y comentar si has tenido alguna experiencia similar. Atenúa la luz, ponte cómodo y disfruta los relatos. Hola, soy de Yucatán. Mi papá tiene una pequeña granja en un pueblito a unos 10 minutos de la zona arqueológica. Los pobladores siempre cuentan que ven, escuchan y sienten presencias fantásticas en los montes. Cuando tenía unos 8 años, acompañé a mi papá a la granja en la noche, ya que unas vacas estaban a punto de dar a luz. Yo le pedí ir con él, ya que quería ver los becerros recién nacidos. Al bajarse a abrir la reja que se encontraba en la entrada, empecé a ver un niño de una edad similar a la mía, con unas vestiduras sucias y desgastadas. Cuando subió le pregunté, ¿quién era el niño que estaba parado a un lado de la reja? Él no me respondía. En el camino hacia los corrales seguía viendo más niños y le dije, mira papá, otro niño. Él se limitaba a decir, está bien hijo, pero no les hables. Al llegar a los corrales, él se bajó y me pidió que me quedara dentro de la camioneta. A lo lejos, dentro de los corrales donde la luz apenas llegaba, veía cómo unos niños jugueteaban entre ellos. Cuando mi papá regresó, le conté lo que había visto y me preguntó si me habían hablado, a lo que le respondí que no. Cuando mi papá se bajó a cerrar la reja, me di la vuelta para verlo, y a un lado de él había un niño que nos decía adiós. Cuando él se subió, conté que vi al niño al lado de él, y solo suspiró. Cuando llegamos a la casa, me dijo que él no había visto nada de lo que yo vi, y lo que yo había visto eran los aluches, que cuidaban el monte. Los días siguientes a esos, les llevamos una ofrenda en agradecimiento a su cuidado. Hace mucho, mi abuelita nos prestó su casa, para ya no estar pagando renta. Ella tiene otra casa. Entonces, cuando nos fuimos a vivir ahí, la vibra era súper rara. Yo dormía en un cuarto en el piso de arriba, y a los lados habían 2 más. Entonces, en mi cuarto había una ventana que daba para la casa de al lado, que estaba sola, y anteriormente era una carnicería. Entonces, a mí se me ocurrió la estupenda idea de poner mi cama justo al lado de la ventana. Mala idea, amanecía con el cabello cortado o trenzado. Muchas veces me llegaban a levantar con un chorro de agua, y al levantarme no había nadie. Se oían risas. Una vez quise saber qué era lo que hacía eso. Tal vez era una persona que vivía ahí, y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, dejé mi celular grabando toda la noche. De un momento a otro, mi celular dejó de grabar. Pero antes, en la ventana, no les miento, se veía la sombra como de pequeños monitos, súper chiquitos, que estaban colgando del barandal de la ventana. No sé si se dieron cuenta que los estaba grabando, pero cuando amaneció, mi cel estaba en el piso, con la pantalla estrellada. No sé si se cayó, pero la grabación se cortó justo en ese momento, cuando mi celular cayó al piso. En esos tiempos, los teléfonos no tenían tan buena calidad, pero prometo mandarles el video. Esta es la historia de mi hermana. Mi mamá, en ese tiempo, lavaba sus manteles y los dejaba en cloro toda la noche, para al día siguiente lavarlos y no quedaran manchas. Bueno, una de esas noches normales, mi hermana se levantó al baño, y entonces despertó a mi mamá diciéndole, mira mamá, esos niños están tirando tus manteles. Mi mamá esa noche los había dejado en cloro. Mi mamá le dijo, ¿cuáles niños, hija? Y mi hermana le dice, pues esos, mira, ven, levántate. Y mi mamá se levantó y dice que no vio nada, pero mi hermana insistía que ahí había niños chiquitos tirándole sus manteles, que mi mamá esa noche había dejado en cloro. Mi mamá, como anteriormente ya había lidiado con la aparición de duendes, supuso que eran ellos, haciendo sus maldades. Y para no asustar a mi hermana, le dijo, sí hija, déjalos, ya mañana recogemos. Se metieron a la casa y mi hermana y mi mamá se fueron a dormir.
Al día siguiente, los manteles de mi mamá estaban regados por todo el piso, sin razón alguna. No era la primera vez que a mi mamá le hacían cosas de ese tipo. Era común que le desordenaran la cocina o que perdiera prendas. Una señora le dijo que la energía de mi hermana era la que los atraía, que la cuidara mucho porque podían llevársela. La amiga de mi mamá trabajó en un supermercado por unos 10 años. Me contó que un día llevaron a objetos perdidos un muñeco tipo duende. Lo encontraron escondido entre los vinos. Nunca nadie fue por él a reclamarlo, y el gerente decidió que lo dejaran en uno de los cuartos como decoración. Durante unos días se extraviaban cosas o cambiaban de lugar, pero todos pensaron que eran bromas entre ellos, hasta que un día el gerente se dio cuenta que ese cuarto donde estaba el duende se habían movido bastantes cosas, más de lo común, y además la puerta estaba abierta, la cual siempre cerraban con llave. Solo tenía autorización de entrar el gerente. Él se enojó porque pensó que las bromas de los compañeros ya eran demasiado. Pidió los videos de la cámara de seguridad para ver quién había sido el que entró. La sorpresa fue que al ver en una esquina de la cámara, el muñeco se movía y la puerta se abría como si nada. El video se lo pasaron entre algunos compañeros, ya que era increíble ver cómo se movía, pero al final jamás volvieron a ver ese duende y prefirieron pasar el tema. Hace 20 años tuve a Luches cuidando de mí, de mi embarazo. Soy de Mérida, Yucatán, y en casa de la abuelita materna de mi hija era una casona antigua, de esas grandes y altas, pero en el fondo del patio había una cueva con cenote. Por la entrada a la cueva era demasiado pequeña, así que no había acceso para algún adulto. Pasé algunas semanas con ella, me quedaba cerca del hospital. Todas las tardes después de bañarme me recostaba en mi hamaca y de repente sentía cómo me mecían suavemente y acariciaban mi cabello hasta dejarme dormida. Lo que me despertaba eran sus carreras debajo de mi hamaca. Días antes de que naciera mi hija, me fui con mi mamá a otra parte de la ciudad y un día, mientras me disponía a dormir, sentía que estaban corriendo debajo de mi hamaca y pensando que eran mis mascotas, las comencé a regañar. Fue mi sorpresa ver que ellas venían de afuera, no estaban junto conmigo. Después nace mi niña y en una visita a la casa de mi suegra, dejo a la bebé en la cama dormida, protegida para que no se cayera de la cama. Como a la hora, entré a revisar a mi bebé y ella ya estaba debajo de la cama, ahí, tranquila, sin llorar y dormida. La abracé y la revisé, no le pasó nada. Le conté a mi abuela y ella dijo que eran los aluches, que debía ponerle una ofrenda, porque si no, se llevarían a la niña. Y así lo hice. En un rincón de la casa puse agua, dulces y juguetes, pidiendo que cuidaran a mi hija, pero que no la alejaran de mí. Y así, como un día aparecieron, así dejaron de hacerme travesuras. Quizá si fue por las ofrendas. Un día íbamos de salida a la escuela y nos dirigíamos a nuestras casas. A 2 cuadras de la primaria había una casita en medio de un terreno grande, con muchos árboles frutales. El terreno estaba en una esquina. La casa era de madera, color azul. Tenía una cerca de alambre. Lo curioso es que siempre rentaban esa casa gente que no duraba ni 3 meses y se iban. Nosotros llegamos a esa esquina. Era prácticamente el punto donde ya todos doblaban para sus casas e irse. Pero ese día, el sobrino del dueño de ese terreno, que iba conmigo en mi salón, nos dijo que si queríamos ciruelas, ya que era temporada de estas, y dijimos que sí. En total íbamos 6 niños, incluyéndome. Entonces él entró primero, y no pasó ni 3 minutos, y regresó corriendo con nosotros. Estaba pálido y asustado. Nos dijo que había visto una luche, pero no le creímos. Así que entró otro amiguito, y volvió a pasar lo mismo. Entonces yo, bien valiente, decidí entrar. Cabe recalcar que yo, cuando era pequeña, llegué a jugar con ellos, y por eso me sentía muy valiente de entrar. Entonces entré y escuché que me hablaron. Volteé y contesté, pero nadie había hablado. En eso bajo la mirada y por un huequito que tenía la casa veo unos pies deformes. Uno de sus dedos se veía como costurados. Entonces me espanté mucho y grité. Y entraron los 2 amigos que entraron primero y lo vieron que nos estaba observando del otro lado de la casita. Decidimos como que emboscarlo y rodeamos la casa para atraparlo y no pudimos.
Él traía como un overol del color de la casa. Entonces, ya no bajamos las ciruelas y nos fuimos todos a nuestras casas, pero esa noche me desperté en la madrugada porque sentí que estaban jugando con mis pies y mi cabello. Empecé a escuchar que me cantaban en el oído y empecé a gritar para que mi mamá llegara. Cuando entró ella a mi cuarto y le conté lo que pasaba, mi pelo estaba trenzado. Al día siguiente le conté al segundo amiguito que entró al terreno lo que me había pasado, y él me dijo que igual hicieron algo, pues él no era sonámbulo y apareció en su baño durmiendo y desnudo. El primer amiguito que entró era el sobrino del dueño. No fue a la escuela. Al tercer día apareció y nos contó que él apareció en el monte y no encontraba la manera de salir de ahí. Cabe decir que él vivía en un lugar que se llamaba Fundadores. Era una colonia nueva. En ese tiempo estaba en el monte prácticamente. Todos deducimos, inclusive a nuestros papás, que fue ese ser el que vimos, el que quizá nos dio una lección. Pero bueno, en el sur se escucha mucho de esto. Bueno, yo les contaré una experiencia algo rara, ya que yo no creo en estas cosas, pero me perturbó mucho lo que pasó. Hace aproximadamente 4 años yo estaba embarazada. Me encontraba viviendo en la casa de mis padres, con mis hermanos. La casa de mis padres es un lugar muy fresco. Tienen muchas plantas, porque a mi mamá le gustan demasiado. Tiene 2 árboles. El más grande es un árbol frutal, es un ciruelo. Y la casa es de madera, muy pequeña. En fin, yo tenía aproximadamente 6 o 7 meses. No lo recuerdo muy bien. Me gustan mucho los animales. Hace tiempo rescaté un gato de la basura y llevaba mucho tiempo viviendo ahí. Y un perrito que tenía. Vivía con nosotros desde que nació. Les cuento esto porque para mí es muy importante recalcarlo. Mi perro me seguía a todas partes. Mi cuarto estaba en la orilla de la calle y dormía sola. Así que mi perro siempre se quedaba afuera y me alertaba de todo. Me cuidaba. Días antes, el perro no dejaba que mi gato se me acercara y el gato me buscaba muchísimo. Cosa que noté rara, pues como saben, todos los que tienen gatos no siempre son muy afectuosos. 2 días antes de que pasara lo que voy a contarles, mi gato comenzó a rodearme y comenzó a tallarse en mis pies. Se portaba como si quisiera danzar o bailar. No había día que no me rodeara e intentara hacer ese tipo como de danza. Total que un día mi mamá salió con mi hermano. Nos dejó solas a mi hermana y a mí. Mi hermana preparó la comida como de costumbre y yo me encontraba dormida en el cuarto de mis papás. El olor a comida me levantó. Ya tenía hambre y iba caminando soñolienta cuando escuché un ps ps, pero no hice caso. Seguí mi camino a la cocina. Por cierto, días antes mi perro tenía lagañas en los ojos. A pesar de que había iniciado tratamiento, no había mejora alguna. En fin, cuando llego a la cocina, vi a mi gato que estaba en la silla como bailando, real, como bailando, y se hincaba de manera extraña. Pero los gatos tienen comportamientos raros, así que traté de no darle mucha importancia. Recuerdo que mi perro venía atrás de mí. Cuando me comienzo a servir sopa, escucho que me dicen: «Cuidado, está caliente». Me giré rápido para ver quién había dicho eso, pero no había nadie. Dirigí la mirada a mi perro y lo veo en posición de ataque y gruñendo, y mi gato hincado en la silla. Volteó a ver al suelo y estaba un hombre pequeño, de aspecto como anciano. Tenía unos ojos muy bonitos, verdes, y desprendía un olor como a naturaleza. No sé. Levantó sus manitas y me pidió sopa. Me asusté horriblemente, así que grité y salió corriendo. En eso llegó pronto mi hermana y me pregunta qué era lo que había pasado. Yo no podía hablar, solo tartamudeaba, así que me sentó y me dio un golpe fuerte. Yo entré en sí y le dije lo que había visto. Mientras le contaba, mi gato me jalaba para que me saliera de ahí, mientras mi perro estaba afuera ladrando. Salimos juntas mi hermana y yo, y ella también lo vio. Estaba ahí, afuera. Nos hacía señas para que lo siguiéramos a la parte de atrás de la casa. La verdad, yo sentía que no podía respirar, y mi hermana estuvo gritando horrible. Corrimos a escondernos, buscando nuestros teléfonos, pero no los encontramos. El duende o lo que haya sido siguió ahí bastante tiempo, hablándonos, para que lo acompañáramos.
No pasó mucho tiempo cuando llegó mi mamá, pero el hombrecillo ya no estaba. Él nos insistía mucho que lo siguiéramos y no nos íbamos a arrepentir. Y su voz de verdad era muy dulce, no sé, muy agradable. Él nos decía que solo quería poca sopa y que se iría, pero no sin antes premiarnos. Nadie nos cree, pero les juro que al siguiente día el patio de mi casa amaneció con rosas nuevas, las cuales duraron más de 6 meses intactas, hasta que se secaron. El solo recordar que sus ojos se dilataban como cuando un gato te ve, me da escalofríos. De verdad, fue una experiencia muy rara. Obvio, nos dio bastante miedo a mi hermana y a mí. Su vestimenta era muy bonita, y en verdad, el duende era bonito. Olía a flores o no sé, pero en verdad, amigos, casi me vuelvo locas. Por cierto, a mi perro, al siguiente día de lo sucedido, amaneció sin lagañas y perfectamente limpio en sus ojos. La verdad, sí me asombró demasiado, ya que llevaba días así y no tenía mejoras de nada. El medicamento ya se lo habíamos suspendido porque se lo iban a cambiar. Hola, en mi niñez solo viví con mi papá, y al ser ambos hombres, nuestro modo de vida no era tan ordenado. Ni siquiera vivíamos en un solo lugar. Éramos nómadas. Un tiempo en un lugar de renta, otro tiempo con algún familiar. Uno de esos lugares fue la casa de mis abuelos paternos. La casa era pequeña y ya vivían unos primos y un tío ahí también, así que dormíamos todos amontonados, en la sala y en los cuartos. El único que no estaba sobreocupado era el de mis abuelos, por obvias razones. Todos respetábamos ese espacio. En algún momento me pareció escuchar que había algo misterioso en esa casa, que ellos mismos decían. Realmente no había escuchado si fantasmas o qué era, porque no solían hablar eso delante de nosotros, por más interés que tuviéramos. Yo ya no era un niño, estaba en mi adolescencia, pero aún así nunca me contaron nada. Era una de aquellas noches de verano, cuando el ventilador no es suficiente. Dormíamos 4 en un sofá-cama. Yo no estaba completamente dormido cuando escuché a uno de mis primos susurrar muy despacio: «Despierta. ¡Hey! ¡Despierta!». Volteé la mirada hacia él y vi que estaba con los ojos bien abiertos y con la cabeza un poco levantada, mirando hacia los pies. Cuando volteé a ver lo que él veía, vi a un pequeño hombre como de unos 30 centímetros, que de manera muy cuidadosa le estaba quitando uno de los calcetines a uno de mis primos. Me levanté de golpe y grité con la intención de despertar a mis primos, haciendo el más escándalo posible. Ese lo que fuera se movió increíblemente rápido y se metió a un cuarto que estaba al fondo. Empezamos a hacer mucho ruido y se levantaron todos en la casa. Cuando les explicamos qué era lo que habíamos visto, mis abuelos se lo tomaron con mucha seriedad. Ni siquiera disimularon que ellos sabían que era cierto. Cuando les señalamos para dónde se había ido, entraron a revisar. El lugar donde lo vimos meterse era como el cuarto de servicio, y era donde estaba la lavadora, el calentador de agua y otras cosas como herramientas. Revisando y buscando, movieron la lavadora, y detrás de ella había un puñado de calcetines, que no eran pocos, y bastantes monederos. Mi abuelo dijo entre dientes: «Ya veo dónde han parado todas las calcetas que se han perdido». Pero mi abuela aseguró que ninguno de los monederos le pertenecía. Mi primo y yo aún lo platicamos y estamos muy seguros de lo que vimos. Hay gente que no te cree y te dice que no existe, pero ya queda en cada uno de nosotros. Nosotros sabemos lo que vimos y estoy seguro que mis abuelos lo sabían y era de lo que platicaban, pero nunca nos quisieron decir. En mi casa nunca se había visto nada extraño, y eso que casi a diario me dormía muy tarde. Aún estando completamente solo, nunca pasaba nada. Una temporada mi hermana agarró la moda, o no sé cómo llamarle, que se la pasaba hablando de temas como el ocultismo, magia, ouija y cosas de esas. Un día llevó un duende con cara de viejito. Medía unos 15 o 20 centímetros y él decía que lo iba a activar para una protección, o algo así. Yo la verdad no le puse mucha atención y siendo muy francos, no me daba miedo. Pasaron varias semanas y la verdad, ya ni me acordaba de eso. Como mi hermano es menor que yo, no coincidimos mucho en los gustos y temas.
así que solo hablamos para lo que es necesario, así que ya no le volví a preguntar. Ese día estaba solo en casa, ya era tarde. Los fines de semana mis papás salían, y mi hermano igual. Ya entrada la noche, salí al baño, y tuve esa extraña sensación de sentirme observado. Raro, porque realmente nunca lo había sentido, y no soy una persona que se considere cobarde. No estaba pensando ni siquiera en nada de miedo, o algo así. Cuando salí del baño, se escuchaba como una risa, pero muy bajita, como cuando te tapas la boca con la mano. Creí que quizá mi hermano había llegado e intentaba asustarme. Me asomé a su cuarto y aún no llegaba. Quizá pasó 1 hora o 2 cuando llamó mi papá para decirme que no iba a llegar hasta la mañana siguiente, que me asegurara que todo estuviera bien cerrado. Salí nuevamente del cuarto y cuando pasé por la puerta del baño volví a escuchar el sonido de la risa. Prendí las luces del pasillo y junto a la puerta del baño, en la parte de arriba, hay una repisa con una planta que tiene mi mamá. La tiene ahí porque durante el día le da el sol por un tragaluz que tenemos. Y justo al lado de la planta estaba ese muñeco de mi hermano, inclinado hacia abajo, como mirándome. De primera impresión, no puedo negarles que me dio miedo, pero estaba seguro que mi hermano lo había hecho a propósito, y que quizá era eléctrico o algo así, y podía hacer sonidos. Mi coraje superó mi miedo cuando pensé eso, pero en venganza lo tomé para esconderlo. No lo toqué cuando lo llevó, pero en ese momento cuando lo agarré, me di cuenta que estaba bastante pesado y se sentía como si fuera de esponja, muy raro. Lo puse en unas cajas donde mi mamá guardaba ropa de otras temporadas. Estaba seguro que no lo encontraría. Me fui a mi cuarto y ya no salí. Pasaron los días y estaba esperando que mi hermano preguntara por él, pero nada. Creí que quizá no me había preguntado porque sabía que le reclamaría. Pasados 2 o 3 días fui y le dije: ya no vas a ver a tu mono ese por quererme asustar. Estaba entrado en la computadora y giró la cabeza rápido, con una expresión sorprendida, y me dijo: ¿lo viste? Le respondí que no, pero con mucho sarcasmo. No, güey, en serio, ¿lo viste? Pues sí, le dije, para eso lo pusiste ahí, ya te lo tiré para que no andes haciendo esas bromas. Supe en ese momento que el que estaba equivocado era yo. Se puso pálido y me dijo: hace casi 1 mes que se me perdió. A los 2 días que le hice la activación, se fue. ¿Dónde lo viste? ¿O dónde lo tiraste? ¿Sigues con tus bromas?, le dije. Dio un brinco y me agarró el hombro. No es broma. Me dijeron que lo había activado mal, pero no creí. Algunas noches siento que me está viendo, pero no sé de dónde. También escucho que se ríe, pero no quería decirles porque me iban a regañar. Lo conozco lo suficiente para saber que no mentía, y le dije que lo tenía escondido. Fuimos a donde lo había guardado, y ya se imaginarán, no estaba. Lo buscamos y preguntamos a mi mamá por él, que era la que posiblemente lo habría encontrado, pero ella dijo que no había entrado al cuarto ese, y no tenía por qué mentir. Jamás apareció, y aunque yo no volví a escuchar alguna risa como la de aquella noche, sí hay momentos en los que incluso de día sientes que algo te mira. Ahora pienso que ese día que salí del baño, él me vio y quizás se movía mientras yo caminaba debajo de él. No puedo evitar que se me enchine la piel al recordarlo. Espero y esta serie de relatos del día de hoy te hayan gustado. Y ya sabes, déjame tu comentario o si tienes algún relato, puedes mandarlo al correo que aparece en pantalla. También están mis redes sociales disponibles para que puedas contactarme por ahí. Que pases muy buenas noches. Hasta luego.